Mi nombre es Manuel Rincón. En los siguientes videos compartiré algunas reflexiones que estimo relevantes para el crecimiento o madurez espiritual en quienes tienen la esperanza de la salvación en nuestro Redentor y Salvador Jesucristo. Este primer video tratará del reconocimiento o convicción del pecado. El objetivo fundamental es conocer qué puede cubrir el vacío que naturalmente hay en el interior del ser humano. Primero debemos entender que dicho vacío fue puesto allí por el mismo Creador, por una razón de vital importancia. Él es la solución que debemos buscar y hemos de hacerlo a través de una relación íntima y personal de alta significación, para que su luz en plenitud llegue a ese vacío diseñado solamente para alojar su divina presencia en el trono de nuestro corazón, y desde allí gobernar todo nuestro ser, dando luz a lo que somos, tenemos o hacemos, lo cual nos permitirá reflejar esa diáfana presencia al mundo. Algunas personas tratan de cubrir ese vacío con las cosas que el mundo les ofrece, el dinero, el poder, la fama y muchas cosas más. Al vivir estas ilusiones, el vacío aún está ahí en su corazón. No hay amor. La felicidad no es completa. La ansiedad se multiplica hasta el punto que nada le satisface. Puede venir la depresión, el suicidio, el uso de alcohol y drogas, rebeldía, ira y el deseo de venganza contra una sociedad que rechaza, alimentando el odio hasta llegar a cometer actos de crueldad. En Efesios capítulo 6, versículos 10 al 12 nos dice: Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Abba Padre, bendícenos con sabiduría y entendimiento en la verdad de tu palabra. Restáuranos, Padre nuestro. Enséñanos y guíanos por el camino de tu verdad y de tu justicia. Navegando por las Sagradas Escrituras, veremos qué nos enseña la palabra de Dios con referencia al reconocimiento o convicción del pecado. ¿Pero qué es el pecado? En 1 Juan capítulo 3 versículo 4 nos dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es la infracción de la ley. ¿A qué ley se hace referencia? A la ley de Dios. Pero primero haremos referencia a un conjunto de leyes y estatutos que son delimitadoras del libre albedrío de las personas dentro de una sociedad. La ley es el control externo que existe para la conducta humana. Las leyes que han promulgado las autoridades en la tierra tienen de Dios una ordenanza de cumplimiento que dice en Romanos capítulo 13 versículos 1 al 5: Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno, y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme,
porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador, para castigar al que hace lo malo, por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. En las cortes judiciales intervienen tres personas fundamentales en el juicio contra una persona que ha cometido un delito. Primero, el juez. Según la gravedad del delito cometido por el transgresor, dicta sentencia condenatoria según lo establecido por la ley. Segundo, el fiscal, que actúa como acusador del transgresor, presenta los cargos y pide la aplicación del castigo máximo de ley. Tercero, el abogado defensor. Interviene ante el juez y jurado de conciencia para que el acusado sea declarado inocente o reciba una sentencia mínima. En la ley de Dios hay diferencia, no hay impunidad. Dios, el legislador y juez, dictó sentencia de muerte al transgresor de sus leyes, estatutos y mandamientos desde la creación del primer hombre. Vamos a Génesis, capítulo 2, versículos 7 al 9. Entonces Yahweh Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Yahweh Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Yahweh Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista, y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Pasamos a los versículos 15 al 17. Tomó pues Yahweh Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Yahweh Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Quien juzga es la misma ley según lo manifestó el Señor Jesucristo. En Juan capítulo 12, versículos 47 al 48 nos dice: al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Por la palabra hemos sido juzgados y condenados a muerte. Para quien ha reconocido el pecado y se ha arrepentido de él, Dios, por amor y misericordia, ha enviado a su Hijo unigénito al mundo a poner su vida por todo aquel que en él cree. Vamos a San Juan capítulo 3. Versículos 16 al 18. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El unigénito Hijo de Dios, como abogado perfecto, no exoneró de la ley al transgresor, sino que él pagó la sentencia de muerte por nosotros los pecadores. El Salvador y Redentor ha pagado con su sangre el precio de nuestra redención, librándonos del sufrimiento eterno en el fuego del infierno, al que estábamos condenados. La desobediencia a las leyes, estatutos y mandamientos de Dios es el pecado.
En Romanos capítulo 6, versículo 23 nos dice, porque la paga del pecado es muerte. Ese es el veredicto del juez supremo. Pero la muerte a la que hace referencia en las Sagradas Escrituras no es la del cuerpo físico del ser humano. En Génesis 1, 26 nos dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Al haber sido creados a imagen, conforme a la semejanza de Dios, la vida que Él le ha dado al ser humano es espiritual y eterna, así como Él. Esta muerte es espiritual, es la separación, el no estar ante su presencia, la pérdida de los privilegios y favores de Dios. Adán, al transgredir el mandamiento de Dios, cometió pecado y fue echado fuera del huerto de Edén. En Génesis, capítulo 3, versículos 23 y 24. Y lo sacó Yahweh del huerto del Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre, y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados, para guardar el camino del árbol de la vida. El pecado nos ha separado de la naturaleza divina, santa y pura que recibimos de nuestro Creador y Padre Celestial. Dios ha obrado un nuevo nacimiento para volver a recibir la vida en el Espíritu de Santidad del Padre Eterno. En Juan, capítulo 3, versículos 3 al 6. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le respondió, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Es posible que alguien pregunte, ¿quién fue el autor de las Sagradas Escrituras? ¿Y para qué fue dada la ley? La respuesta está acá, en las Sagradas Escrituras. Y en 2 de Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17 nos dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y en 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 20 y 21 nos dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron, siendo inspirados por el Espíritu Santo. Dios es el autor de las Sagradas Escrituras y es Él quien da el entendimiento e interpretación perfecta en una relación personal, íntima con cada uno de sus escogidos, por gracia. En las Sagradas Escrituras no existe diferencia en cuanto a la gravedad en cada una de las diferentes modalidades del pecado. En Santiago capítulo 2 versículos 10 y 11 nos dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley.
Vamos a Mateo, capítulo 5, versículo 22. Pero yo digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al fuego del infierno. Y pasamos al 27. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Complicado y difícil de aceptar, ¿verdad? Sí, es imposible para el ser humano vivir en obediencia la palabra de Dios. En el próximo video veremos cómo nuestras vidas serán guiadas en obediencia a las leyes, estatutos y mandamientos de Dios. En Mateo 22:14 nos dice, muchos son llamados y pocos escogidos. Sí, pocos son los que se apartan del mundo y sus vanidades, que son temporales y pasajeras, ignorando el llamado divino del Rey de Gloria, a ser preparados para recibir una heredad incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para los que escuchan y creen con fe y obediencia, depositando su esperanza en el poder de Dios, que los ha llamado a prepararse para tomar posesión de la heredad prometida en el reino de los cielos. Es necesario reconocer la condición original y disponer el corazón para atender el llamado de Dios con genuino arrepentimiento, tema de nuestra próxima enseñanza y del cual, a manera de introducción, quiero compartir que la palabra original en hebreo es el sustantivo Teshuvá, que está relacionado con la forma verbal chubú, que se traduce como retornar, volverse a, regresar, lo cual nos permite concluir que el arrepentimiento no debe solo incluir el sentirse mal por haber pecado, sino una acción consciente de regresar a la imagen del Padre Celestial que nos creó en santidad. Es volver a hallar nuestra identidad íntima con el Padre Celestial, soltando y enajenándonos de la naturaleza caída que heredamos del primer Adán.